Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Venimos hablando de las leyes, pero vamos a hacer un poquitito de mezcla entre lo que son las leyes y algunos temas que vamos a ir mezclando para ir viendo varios temas al mismo tiempo. Algo sumamente interesante para que puedan disfrutar a través de conectarse con los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel_la luz. También pueden entrar a los canales oficiales y pueden entrar también a las páginas que son las páginas oficiales de las redes sociales, que son @conectados al ser, @maestra Adiel la luz o @adicerteza. En esas tres páginas pueden encontrar un montón de información y todo lo que vamos subiendo durante el día. Algo sumamente importante es obviamente entender y comprender qué es lo que necesitan para ir bajándose aquella información para poder comenzar a evolucionar. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Los invito a que puedan entrar y después que se puedan bajar la programación o que se puedan bajar los programas que vamos viendo, que vamos tratando y obviamente los temazos que tenemos para compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un temazo sumamente interesante que es cómo leer los sueños diurnos y los sueños nocturnos. Cómo empezar a develar, a entender y a comprender todos los mensajes del mundo espiritual a través de los sueños, a través de las develaciones, a través de las revelaciones, a través de lo que son las premoniciones y también entender el nivel de los sueños. Algunos sueños son premonitorios, algunos sueños son del inconsciente, otros sueños son del preconsciente, otros sueños son de la conciencia, otros sueños están relacionados con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, con el diálogo con el mundo espiritual. A veces, cuando hacemos contacto con el mundo espiritual, empezamos a hacer contacto con el campo cuántico y empezamos a ver desde afuera situaciones, conceptos, información, personas, datos, un montón de cosas que nos sirve para que podamos empezar a evolucionar. O sea, todo esto que vamos viendo desde un concepto superior de conciencia permite que podamos hacer consciente aquello que necesitamos concientizar. Cuando necesitamos saber alguna información específica que obviamente aporta el mundo espiritual, entramos en un campo cuántico sin darnos cuenta por orden de los maestros y los guías, para poder extraer algún tipo de información que es ese mensaje que da el mundo espiritual para que podamos empezar a evolucionar, que puede estar dado por este concepto de entender, comprender, analizar, evolucionar y también recolectar información que puede ser de mucha importancia a la hora de entender, de comprender y también obviamente de exponer aquello que necesitamos para evolucionar. Algo sumamente interesante es comprender la lectura de los sueños, para entender los mensajes, porque a veces pensamos que están relacionados con un concepto del no consciente o del preconsciente o del inconsciente y después nos damos cuenta que son sueños premonitorios o después nos damos cuenta que son sueños que tienen mensajes encriptados. Nunca los sueños están relacionados, con lo que es el concepto de los mismos elementos en el plano terrestre. ¿Qué quiero decir? Que lo que es en los sueños no es lo mismo en el plano terrestre. O sea, los elementos no son los mismos, o sea, no tienen el mismo significado en el plano terrestre que en el plano de los sueños. Abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Analizamos y también desarrollamos el tema que necesitamos desarrollar para poder comenzar a evolucionar, el tema que necesitamos comprender, el tema que necesitamos analizar y también extraer esos mensajes que necesitamos para poder hacer contacto con maestros, ángeles, guías, santos, inclusive seres extraterrestres que nos ayudan a poder comenzar a evolucionar la conciencia desde un nuevo parámetro superior de sabiduría y de conocimiento. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el concepto de develación de los sueños diurnos, sueños nocturnos y
todo lo que está relacionado con los elementos de los sueños. ¿Por qué es tan importante? Porque hay diferentes formas de poder hacer contacto con el desarrollo de la lectura de los sueños, porque cada uno de los conceptos que vamos viendo está relacionado con una develación que puede estar dado por diferentes contextos y áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si ustedes necesitan información, si ustedes necesitan respuestas, el mundo espiritual los lleva a un campo de energía donde pueden ver, recolectar y asistir y obviamente llevarse información que necesiten para su evolución de la conciencia. ¿Es como el registro akáshico? Es parecido, pero no es lo mismo. Una cosa es el registro akáshico y otra cosa es el campo cuántico o obviamente el campo de información o el campo de data o el campo que necesitamos, o el campo de posibilidades, porque lo que es el concepto de la cuántica, también vamos a lo que es un concepto neutral donde podemos ver alguna situación que se presente y que puede estar dado por este concepto para que podamos evolucionar. ¿Y cómo funciona esto? Cuando necesitamos recolectar información o cuando necesitamos, descansar o tener certeza a través de las respuestas que nos da el mundo espiritual, la respuesta que nos dan los ángeles, la respuesta que nos dan los guías, el mundo espiritual nos saca de lo que es el plano terrestre, nos lleva a un campo neutral y desde ese campo neutral podemos ver cualquier situación que haya sucedido, que esté sucediendo o que esté por suceder. Está un poco relacionado con la precognición, con la retrocognición y con la simulcognición. Pero en este caso, cuando descansamos, cuando dormimos, inclusive cuando hacemos práctica de yoga nidra, también podemos obviamente experimentar el concepto de los sueños. Los sueños, cuando entramos en un sueño, en este caso un sueño nocturno, está relacionado con el concepto de extraer aquello que necesitamos para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante a lo cual ustedes pueden hacer conciencia y pueden extraer aquello que necesiten para poder comenzar a evolucionar. Algo importante que tienen que tener en cuenta es cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual y empiezan a entrar en el campo de los sueños, van a ver que el concepto del campo de los sueños es como un concepto científico y van a entrar en una especie de laboratorio de ciencia de Dios donde están ángeles, guías, maestros, seres de luz, seres de la conciencia, seres que están en proceso evolutivo, que están haciendo una alquimia de aquellos conceptos que hay que evolucionar. Y a veces, de forma consciente o de forma no consciente, entramos en esa dimensión para ver cómo se desarrolla el concepto de la mente y también de los conceptos de los mensajes del mundo espiritual. Es algo así como en la antigüedad los maestros llamaban lo que es el concepto de la magia o de los magos, que podían leer en elementos, que podían leer en imágenes o que podían leer obviamente en elementos naturales. Aparte de esto, lo que está relacionado con el concepto de poder entender, comprender y analizar, permitimos que lo que son los elementos a evolucionar y los elementos a tener en cuenta tienen una incumbencia en lo que es el desarrollo de la lectura. O sea, aquellos elementos que cumplen la función de mensaje tienen un aporte para que podamos transitar lo que es el camino del alma y de la conciencia. Tengan en cuenta esto porque es algo sumamente interesante. Cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual o cuando ustedes hacen contacto con maestros o cuando ustedes hacen contacto con guías a través de los sueños diurnos o nocturnos, permiten poder evolucionar a un nuevo nivel de conciencia, permiten que puedan entrar a un nuevo campo cuántico que los ayude a develar lo que necesitan develar. En los momentos más vacíos o en los momentos de incertidumbre o en los momentos de entrega o en los momentos de total certeza, en esos momentos, digamos, extremos, es donde aparecen los maestros, los ángeles y los guías para que puedan comenzar a evolucionar. En el campo de las posibilidades o en el campo del mundo espiritual,
asistimos a ese concepto que obviamente ayuda a que podamos develar la conciencia y un parámetro de conciencia superior. En los sueños nocturnos, o sea, cuando nos acostamos a dormir y soñamos, al otro día tenemos que hacer un análisis de qué área de nuestra mente o de qué área de la mente universal aparece ese mensaje. Porque obviamente todo se lee y todo es un concepto de lectura para poder recolectar información. Cuando vemos sueños diurnos que pueden estar relacionados con cualquier concepto, hacemos una develación de ese concepto que estamos experimentando para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer contacto con ángeles, guías, maestros, seres de luz, inclusive con los mensajes que vienen desde el mundo espiritual. Algo interesante para que tengan en cuenta es este concepto: entender, comprender, asimilar, analizar, desarrollar, desencriptar y bajar información para poder guardar esa información y para develar esa información en otro nivel de conciencia. Un desarrollo sumamente interesante que da da la posibilidad de que podamos empezar a evolucionar. Los sueños diurnos y los sueños nocturnos permiten el desarrollo del elemento y permiten el desarrollo del mensaje que pueden estar unidos entre sí. Los elementos en los sueños nocturnos no tienen el mismo significado que en el sueño, obviamente que en el sueño diurno o en lo que es el plano terrestre. ¿Por qué? Porque un cuaderno no significa lo mismo en un sueño nocturno que en lo que es la vida en el plano terrestre. O lo que es el concepto de o un teléfono o una flor o cualquier concepto con algún elemento no es lo mismo en el plano de los sueños que en el plano terrestre, porque cumplen otra función esos elementos a la hora de hacer un análisis para entender, para comprender y para analizar. En lo que son los sueños diurnos es algo sumamente interesante porque es más fácil entender de lo que es el plano terrestre, pero en los sueños nocturnos el comprender, entender y asimilar permite la amalgama entre la sabiduría, entre lo que es la sabiduría y entre lo que son los nuevos conceptos a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante que puedan tener en cuenta, o sea, mientras vamos desarrollando este concepto y vamos viendo todo lo que es este parámetro de elementos a desarrollar, elementos a desencriptar, conciencia de lo que son los elementos y también desarrollo del significado. Tenemos que saber cada uno de los elementos, cada uno de los significados y cada uno de las definiciones que permiten que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante es este concepto evolutivo, este concepto de conciencia, este concepto superior, este parámetro, obviamente, de desarrollo, de lectura, de mensaje, que ayuda para que puedan comenzar a evolucionar. Las lecturas, los parámetros de lecturas, la conciencia superior y todo lo que son, o sea, hacer un desarrollo del sueño como un concepto de laboratorio. Cuando ustedes tienen un sueño y van a lo que es el desarrollo del sueño, o cuando se despiertan, meditan para poder recordar aquello que soñaron y le preguntan a su ángel de luz guía o a sus maestros qué significa ese sueño que tuvieron, o a dónde fueron, o a dónde experimentaron ese sueño, o quiénes eran las personas que lo acompañaron. Algo sumamente interesante y algo sumamente importante para que entiendan este concepto a la hora de poder, obviamente, trascender a un desarrollo de conciencia. Entre las mancias, entre lo que son las mancias, las lecturas de tarot, la numerología y las runas, la develación de los sueños cumple un papel fundamental a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Cumplen un papel fundamental a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos, con espíritus, con la luz de Dios Padre Madre, con los seres de luz, con los maestros superiores, con la conciencia, con el desarrollo de la conciencia
y también para que puedan comenzar a desarrollar un nuevo patrón evolutivo y un nuevo patrón de conciencia que puede estar dado por la sabiduría, por la develación o por algún elemento o por alguna creatividad o también por alguna co-creación que pueda ser una develación para su vida. Entonces, algo sumamente interesante que tienen que tener en cuenta es: los sueños se develan, se desarrollan, se leen, sí. ¿Tienen una importancia en el desarrollo de nuestra alma? Sí. ¿Los sueños ejercen un papel importante en nuestra vida? Sí. Cuando no recordamos los sueños, ¿traemos esos sueños para poder evolucionar? Sí. Tienen que tener en cuenta entre los sueños egoicos y entre los sueños premonitorios, entre los sueños de la luz y los sueños del ego. ¿Por qué? Porque el ego, en el concepto de proyección, proyecta también algunos sueños que pueden estar dados por un concepto de tomar una decisión. Obviamente, o sea, una decisión que esté relacionada con el concepto del bajo astral. Entonces, entender esto para evolucionar es fundamental a la hora de hacer un desarrollo en la lectura que tenemos que empezar a comprender y analizar. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los sueños para que entiendan más o menos cómo es el desarrollo. Los sueños son, por categoría, se clasifican en diferentes sueños y en diferentes dimensiones, en diferentes estados de conciencia y también en diferentes calidades dimensionales, según la sabiduría, según el abordaje de psicología, según el concepto que están haciendo, según el estado, el ciclo, el momento en el que ustedes estén viviendo. Los sueños pueden ser premonitorios, los sueños pueden ser inconscientes, los sueños pueden ser preconscientes, los sueños pueden estar dados por seres de luz, por ángeles, por guías, por maestros, por seres extraterrestres o también por el bajo astral o también por proyecciones egoicas. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual y entender el concepto de la lectura de los sueños. Algo importantísimo que tienen que tener en cuenta es que los sueños cumplen la misma función que una mancia, que una lectura de tarot, que una lectura de numerología, que una lectura de oráculo angélico, porque tiene el mismo desarrollo a nivel de lo que es la lectura, o sea, tiene el mismo desarrollo y tiene la misma función, o sea, la misma importancia para ser develado, leído o desencriptado. Algo sumamente interesante que tienen que tener en cuenta es ver varios factores a la hora de poder desarrollar lo que es la lectura de los sueños. Y tener algo en cuenta también, tener un entrenamiento en lo que son los elementos que componen esos sueños para poder comenzar a evolucionar. Los sueños, los ángeles, los guías, los maestros, los seres de luz, ayudan para que podamos entender, comprender y analizar ese desarrollo de comunicación con el mundo espiritual. Aparte de esos sueños que estamos clasificando, también podemos entrar en el parámetro de lo que es la cuántica, o sea, la cuántica neutral, el campo cuántico, el campo neutral cuántico, desde donde podemos ver algún tipo de situación, algún tipo de conexión, alguna situación del pasado, del presente o del futuro, que puede estar dado por un mensaje del mundo espiritual para que entendamos algún mensaje que ellos quieran que podamos entender. O sea, los sueños diurnos o los sueños nocturnos nos pueden llevar a desarrollar un cambio y una transformación a través de esos parámetros que tenemos que empezar a evolucionar, a entender y a comprender. Algo importante que tienen que tener en cuenta es este concepto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo importantísimo que tienen que tener en cuenta es: los sueños pueden estar dados por varios factores. ¿Por qué se producen en el momento del descanso? Porque es un concepto en donde los maestros aprovechan para hablar con nosotros, donde estamos en un estado más consciente y en un estado de relajación profunda. ¿Por qué? ¿Por qué más consciente? Si estamos dormidos. Una parte de nosotros, en un área de nuestra mente, en un área de nuestro cerebro, capta el estado de conciencia, capta el estado de mensaje superior, capta el concepto del poder de la luz y guarda
ese registro para que después sea leído obviamente por nosotros cuando estemos despiertos o cuando estemos haciendo un análisis o cuando estemos haciendo un desarrollo. Algo importante para que tengan en cuenta es: los sueños ejercen un proceso de lectura, de develación, de desencriptación y proceso evolutivo de conciencia. Algo sumamente interesante a la hora de hacer una lectura, a la hora de leer, a la hora de desencriptar, a la hora de desarrollar, a la hora de comprender, a la hora de leer. Cuando ustedes hacen una lectura desde este concepto de poder hacer una develación, entendemos que esa respuesta puede ser la respuesta que nos cambie la vida. O sea, cuando ustedes le piden a los maestros información, o sea, lo que son direcciones, lo que son numeraciones, situaciones, todo lo que está relacionado con el mundo espiritual y todo lo que está relacionado con un concepto de entender lo que necesitamos para hacer una transformación, ese concepto de revelación puede estar dado por entender esto que necesitamos entender. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Los sueños nocturnos permiten que podamos evolucionar a un nuevo nivel de conciencia y también que tomemos decisiones evolutivas a la hora de hacer una lectura o hacer un desarrollo. Aparte de esto, el concepto de entender esta frecuencia también asiste con lo que son las mancias, o sea, pueden ampliar el sueño que tienen o pueden ampliar el mensaje que tienen o pueden ampliar la tecnología o pueden ampliar el concepto de tecnología a través de alguna mancia, numerología, tarot, oráculo, para abrir y hacer una apertura de aquellos sueños que ustedes tienen o aquellos, obviamente, o aquellos estados de mensaje de premonición. Aparte de esto, también hay sueños que ustedes le van pasando que son sueños recurrentes y eso también es un concepto de lectura. Cuando ustedes obviamente tienen lo que son los sueños recurrentes, es porque a lo mejor el mundo espiritual se quiere contactar con ustedes y ustedes no registran lo que es la calidad del mensaje. O sea, la calidad del mensaje a través de lo que son los sueños es fundamental a la hora de cambiar y también de transmutar. Aparte de esto, a veces los sueños recurrentes pueden obviamente influir en lo que es el comportamiento de nuestra vida. Algo sumamente importante, sumamente interesante y sumamente, obviamente, revelador y trascendente a la hora de elegir, de hacer los cambios, de transmutar a un nuevo nivel de conciencia y un nuevo parámetro de realidad para que puedan comenzar a entender y también a evolucionar. Algo interesante, algo que nos ayuda a evolucionar, algo que nos ayuda a develar la conciencia, algo que permite un nuevo patrón de origen y algo también que hace que podamos entender, comprender y analizar. Los sueños, que son sueños diurnos y sueños nocturnos, permiten la develación del elemento, de las situaciones, de las premoniciones, de todo lo que es la parte emocional. Y todo ese contexto de revelar aquello que necesitamos es un paquete informativo, es un paquete de información para nuestra evolución de conciencia, a través del alma o a través del espíritu. Hoy hablamos un poquitito de lo que es la revelación, la develación y la desencriptación de los sueños. Es sumamente importante aprender a leer los sueños, aprender a hacer lectura de sueños, aprender a develar los sueños para poder comenzar a evolucionar, los sueños diurnos o los sueños nocturnos. Algo sumamente interesante para que puedan comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz, esto es Conectados al Ser y hoy hablamos de cuán importante es la lectura de los sueños. Obviamente los espero en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Me buscan en las páginas, obviamente con mi nombre, que es Adiel La Luz, o a través de, obviamente, Adi Certeza, o también pueden entrar a Twitter, pueden poner @AdiELLALUZ
Adi La Luz, pueden entrar a Twitter y también pueden entrar obviamente a otras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. A Instagram es @AdiCerteza. Los espero. ¿No te suscribiste al canal? ¿Y qué esperas todavía? Te invito a que te puedas suscribir a los canales oficiales, a que pongas me gusta y que compartas, porque compartiendo es como recibís de los ángeles y de los guías. Muy feliz día, muy feliz día. Nos vemos en el próximo programa con un temazo. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adi La Luz y te espero.